Y arrancamos. Escuchamos en primer lugar la exposición de Matthew Baldwin, quien desde hace poco más de un año ejerce como subdirector general en la Dirección General de Movilidad y Transporte MOVE. Experto en aviación internacional y conocedor del desarrollo del proyecto Cielo Único Europeo, también es especialista en materia europea de comercio, responsable de procesos de negociación en el marco de Mercosur con Estados Unidos, China, Rusia. Hoy nos acompaña para situarnos en el ámbito de la seguridad vial en el marco de las políticas europeas. Adelante. Ladies and gentlemen, good morning. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Estoy hoy aquí en representación de la comisaria, pero no puede estar aquí. Lo lamenta muchísimo porque considera que esta reunión es, desde luego, muy importante. Yo creo que para ella lo más importante es la seguridad vial en la Unión Europea. Todos somos responsables de la seguridad vial en este contexto. Hay distintos agentes y es importante que se reúnan de vez en cuando para comparar notas y para saber qué se está haciendo. Me gustaría agradecer al Gobierno vasco la organización de esta conferencia, porque me parece que estamos hablando de una responsabilidad compartida. ¿Por qué todo esto es tan importante? Bien, ya sé que estoy hablando a personas que están convencidas de todo esto, pero hay que recordar de qué hablamos, porque en Europa murieron 25.000 personas el año pasado en las carreteras europeas. Y esto describe, desde luego, claramente el problema al que nos enfrentamos. Sería el equivalente a 370 fallecimientos al día, lo que sería el equivalente al número de pasajeros que puede llevar un tren, para que nos hagamos una idea. Bueno, ese es el reto. Hemos oído hablar del éxito que se ha encontrado, que se ha logrado en Euskadi. La situación ha mejorado mucho. Deberíamos estar orgullosos de que la Unión Europea es el lugar más seguro del mundo. Bueno, pues sí, es cierto, pero debemos reconocer también que esa reducción en el número de fallecimientos pues es interesante. Ha habido una reducción del 40% entre 2000 y 2010. Pero esa reducción se ha reducido al 20% en los últimos años. Por lo tanto, estamos aquí ante el riesgo de no alcanzar el objetivo marcado para 2020. En los últimos 7 años, en los últimos 2 años es el plazo, el periodo en el que se han mejorado estas cifras, pero debemos hacer más. ¿Qué vamos a hacer a nivel europeo? Yo creo que la historia comienza a principios de este año. A principios de año, en La Valeta, adoptamos una declaración y yo creo que esa declaración, cabe mencionar, pero solamente estamos hablando de palabras. Las palabras se las lleva el viento en muchas ocasiones. Estamos de acuerdo en temas muy importantes, obviamente eso es importante. Estamos de acuerdo en lo que queremos de cara al futuro, pero aún debemos hacer más. Tenemos objetivos para el periodo 2020-2030. Obviamente hay una voluntad política a nivel europeo. El 50% es un objetivo muy ambicioso, pero los ministros han dejado claro que hay que alcanzar ese objetivo. Tanto el Parlamento como la Comisión Europea están de acuerdo con esta visión del futuro. Sabemos qué queremos hacer, sabemos por qué y el cuándo, pero cómo vamos a lograrlo.
Como primer paso, la Comisión ha empezado a trabajar en el próximo marco estratégico para el periodo 2020-2030, que reflejará los compromisos de la Declaración de La Valeta. Obviamente, todo esto requiere una consulta muy amplia para tener en cuenta todos los enfoques, pero esta nueva estrategia tiene que ser definitivamente diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Y aquí el término clave es la cooperación entre las distintas autoridades en la aplicación de la normativa vial, las infraestructuras, la regulación a nivel sanitario también. Esta es la dificultad y la belleza de la seguridad vial, porque cubre muchos ámbitos. Se trata de un tema multidisciplinar y también estamos, obviamente, enfrentándonos a nuevos retos. Creciente número de usuarios vulnerables, por ejemplo, la distracción en la carretera. Todos lo hemos hecho. Admitámoslo, todos hemos mirado al teléfono en algún momento mientras conducíamos. Obviamente la tecnología promete nuevas cosas, pero también trae consigo riesgos. Tenemos que centrarnos, por lo tanto, en estos nuevos riesgos, y creo que otra parte elemental de nuestra estrategia, sería que los conceptos clave. Necesitamos un enfoque seguro, necesitamos un sistema vial que tenga en cuenta la vulnerabilidad humana. Los accidentes seguirán ocurriendo, pero tenemos que centrarnos en cuando ocurran, cómo podremos proteger a las personas. Tiene usted razón cuando destaca la importancia de los datos. Podemos trabajar en ello a partir de esos datos con los que ahora contamos. Podemos mejorar todos los parámetros con los que trabajamos en seguridad vial. Si una parte del sistema falla, si el conductor comete un error, el resto de elementos van a protegerle. Obviamente esto no reduce la responsabilidad de todos los agentes. Hay que comportarse de una manera sensata, obviamente. Si estamos en una autopista, no vamos a estar seguros únicamente porque la carretera o el coche sean seguros. Tenemos que conducir con atención. Esto es básico, pero tenemos que tener en cuenta la naturaleza humana. El sistema se basa en la monitorización de los indicadores de rendimiento claves. Esto es un elemento en el que nos centramos mucho. Tenemos que monitorizar mejor lo que está ocurriendo y eso nos va a permitir centrarnos más o centrar mejor nuestros esfuerzos. Tenemos un número de indicadores limitado, tienen que ser relevantes, flexibles, mesurables y fácilmente monitorizables. En Suecia, por ejemplo, por tomar una experiencia, a través de la recopilación de datos se han dado cuenta de que, por ejemplo, se pueden reducir el número de fallecimientos centrándose en el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo. Obviamente tenemos indicadores respecto a la construcción de los coches, respecto a la aplicación de la normativa del uso de alcohol, etcétera. Obviamente vamos a poder hablar de todo esto en la pausa y después en la comida, pero yo creo que estos temas por lo menos sí que hay que mencionarlos. La educación, la concienciación, que ya se han mencionado, son elementos importantes, son cruciales para mejorar la seguridad. Tomemos un ejemplo de cómo podemos concienciar a las personas. Este año hemos celebrado el segundo día Edward. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de este día de Edward? Es el Día Europeo sin muertes en carretera. Es un proyecto europeo. Es interesante que casi nadie lo conozca. Recibe mucho apoyo de la Comisión y se celebra en 31 países. Se celebró el 21 de septiembre de este año. Este día, la idea es que no haya fallecimientos en carretera. Por supuesto es algo retórico, es una aspiración, pero lo sorprendente es que tanto el año pasado como este año el número de fallecimientos
bajó de 70 a 40 aproximadamente. Sí, eso es interesante, me parece. Continuaremos celebrando ese día. En ese día, 15 Estados miembros reflejaron 0 fallecimientos. Y puede ser una coincidencia estadística, pero es una buena forma de que todos empecemos a hablar de todo esto y pensemos qué podemos hacer de cara al futuro. La Comisión a veces, bueno, en mi país al menos, se le ve como algo legislativo meramente, ¿no? Parece que solamente sabemos producir legislación, aprobar leyes y esperar que los países luego las apliquen. Bueno, realmente este no es el enfoque en cuanto a seguridad vial, pero sí que me gustaría mencionar un par de herramientas legislativas. Hemos adoptado una nueva propuesta para mejorar los requisitos de formación en el caso de conductores profesionales, que se centra también en la protección de usuarios vulnerables y en la seguridad. Por ejemplo, en Reino Unido hay un gran problema de interacción de ciclistas y vehículos pesados. Nuestro objetivo es mejorar, poner el listón más alto para los conductores profesionales y reducir el impacto de estos accidentes. Pero además de esa concienciación, de la educación, la aplicación también es importante a la hora de mejorar la situación. Hay una minoría que deliberadamente conduce de manera temeraria y en ese sentido pues estamos poniendo en marcha una directiva transnacional que ayudará a los Estados miembros a tratar este tipo de colectivo. Y en nuestro último informe se observa que este proyecto tiene un gran impacto. Si sabes que si conduces mal en Francia, aún así en España te van a perseguir judicialmente, pues no te vas a sentir tan a gusto. Aunque estés fuera de tu país, no vas a hacer realmente cosas que no harías en tu país. Por lo tanto, también observamos que hay mucho espacio para la mejora y ahora estamos reflexionando sobre cómo aplicar mejor esa normativa ya existente. También estamos trabajando en el reconocimiento mutuo de las inhabilitaciones en los distintos Estados miembros. También queremos asegurarnos de que las infraestructuras, los vehículos, ayuden en el caso de que se produzcan fallos humanos. En este sentido, en este contexto, queremos mejorar la directiva sobre infraestructuras a nivel europeo, proactivamente, identificando proactivamente los puntos más sensibles de las carreteras. Y también estamos analizando el hecho de que la normativa existente pues solo cubre parte de las carreteras, porque un gran porcentaje de los accidentes ocurre en carreteras que no están cubiertas por carreteras nacionales que representan el 40% de los fallecimientos en este caso. El 10% ocurren en las carreteras más importantes. Por lo tanto, esas carreteras menores, entre comillas, pues también requieren nuestra atención y queremos, en el marco financiero multianual, queremos asignarles más recursos. Queremos también vehículos más seguros porque jugarán un papel importante en el futuro y, de nuevo, queremos desarrollar nuevas características de seguridad. Queremos revisar la regulación de seguridad general. Nos reuniremos para ello en abril de 2018 para incluir en los vehículos tecnologías que salven vidas. Ese proceso comenzó en diciembre del año pasado, donde se empezaron a desarrollar tecnologías que serán obligatorias en breve. Nosotros tenemos que adaptarnos, por lo tanto, a este tipo de cosas. Y para lograr unos sistemas de transporte inteligentes, necesitamos una estrategia europea que se centre en unos sistemas seguros y conectados, interconectados. Todo esto nos va a permitir
mejorar. Los vehículos van a empezar a hablar entre sí, van a empezar a hablar con la infraestructura y eso está ahí, a la vuelta de la esquina. Va a llegar tan rápido como 2019, diría yo. Con lo cual, toda esta innovación está cambiando el modo en que hacemos las cosas. Estos nuevos avances en los vehículos llegarán pronto. Yo creo que van a hacer van a aportar muchísimo, pero no debemos olvidar otros retos que tenemos en cuanto a seguridad. Debo decir o mencionar también dos desarrollos importantes que creo que son importantes también en Euskadi. Los usuarios vulnerables que ya he mencionado y las mediciones de heridos graves. El primer elemento incluye a peatones, ciclistas, a personas mayores, especialmente en áreas urbanas. Todo esto nos dice, los análisis realizados últimamente nos dicen que cada vez la gente anda más, que hay más ciclistas, que las personas mayores son más móviles ahora que antes, en la última década al menos, pero por lo tanto estas personas están expuestas a más riesgos y lo que observamos es que hay un cambio demográfico, hay un cambio modal hacia medios más sostenibles, pero eso también conlleva más riesgos y nos tendremos que centrar en esos grupos. Tenemos que protegerlos también. No lograremos una movilidad urbana sostenible si no lo hacemos así. En segundo lugar, yo creo que en la Unión Europea ahora hay un consenso a la hora de medir y evaluar los heridos graves en carretera, porque en este sentido se arrojan resultados muy complejos y muy serios que debemos tratar. Y todo esto debe analizarse dentro del marco de la Declaración de Valetta. Bien, creo que estamos frente a una responsabilidad compartida a nivel europeo, nacional, local, la industria, la sociedad civil. Todos nosotros somos responsables y lanzamos este mensaje porque sabemos que en la Comisión hay mucho compromiso, pero estamos limitados a la hora de legislar porque hay muchas áreas que entran dentro de la subsidiariedad, es decir, las leyes deben aplicarse al nivel adecuado. Voy a dar un ejemplo al respecto. Hemos estado últimamente trabajando a nivel europeo, a todos los niveles, para adoptar niveles, para aplicar en áreas urbanas un límite de velocidad de 30 km/h. Porque a esa velocidad la posibilidad de sobrevivir a 30 km por hora a un accidente como peatón, si chocas o si te atropella un coche que va a 30 km por hora, la posibilidad de sobrevivir sería de un 90% frente a un 10% si el coche va a 50 km por hora. Por lo tanto, ese cambio en el límite de velocidad es importante, pero este cambio deben hacerlo las autoridades locales. Esa decisión se debe tomar a nivel local. Por ejemplo, en las áreas colindantes a los centros educativos se puede aplicar este límite de velocidad en zonas especiales que requieren una protección adicional. Bien, esto me lleva a otro tema que sería la importancia de la educación, que obviamente se ha mencionado. Obviamente, la Comisión no tiene policías ahí fuera que apliquen la legislación. Esto corresponde a las autoridades locales y son las autoridades locales las que deben trabajar en este sentido. Sabemos que en España se ha invertido mucho, que el Gobierno vasco ha hecho mucho y que todo esto ha permitido lograr ventajas. Y sabemos que se ha trabajado muchísimo en la educación y que esto está mejorando la seguridad vial. ¿Por qué? Bueno, pues porque a este nivel yo creo que es al nivel al que se deben hacer las cosas, porque es el nivel adecuado para la acción, para desarrollar una acción mejor en cuanto a educación. Y finalmente,
La seguridad, las estrategias de seguridad vial, los planes de acción también son cruciales, lo ha mencionado usted. Ustedes tienen en Euskadi un plan a 5 años vista muy exitoso y eso indica, desde luego, que la seguridad vial es importante en la agenda política. Lo voy a dejar aquí porque ya me he alargado demasiado. Simplemente quería aportar la perspectiva europea. Tampoco hay una perspectiva de alto nivel europea, obviamente que sea diferente a la de otros niveles. Yo creo que todos trabajamos en el mismo sentido, que sería lograr una Europa más segura. Debemos trabajar juntos para lograrla. Muchísimas gracias.